A veces critican a las academias de la lengua española, y en especial a la que desde Madrid limpia, fija y da esplendor, por ser puristas a ultranza. Este criterio lo sostiene la UNESCO en sus recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. En esa guía hace referencia además a la cautela con que actúan las corporaciones de la lengua. Dice la UNESCO que esa cautela es la que lleva a las academias a rechazar o a tardar en aprobar términos o expresiones sancionados ya desde hace tiempo por el uso hablado o incluso escrito. En sus recomendaciones, la UNESCO también se refiere a la lentitud con que la Real Academia acuerda aprobar e incluir en su diccionario los nombres femeninos. Y aquí abro un paréntesis para recordar que el Diccionario de la Lengua Española no es solo una obra de la RAE, sino que es un trabajo de muchas manos académicas de ambos lados del Atlántico. Tanto es así que ya es menos apropiado, escúchalo bien, llamar el lexicón por la sigla DRAE, que agrupaba la D de diccionario y las siglas RAE. Desde 2014 lo más adecuado es usar DLE, cuyo desarrollo es Diccionario de la Lengua Española. Aclarado esto, le propongo que nos centremos en el tema de hoy y para ello vamos a apoyarnos, por supuesto, en la gráfica. Ahí usted lo ve. ¿Por qué esta obra académica recoge la expresión mujer pública con el sentido de prostituta, mientras que hombre público es un hombre que tiene presencia e influjo en la vida social? Hay quienes sostienen que esto es injusto y cuando menos discriminatorio con las mujeres. También hay quienes se quejan de que el lexicón documente la frase sexo débil para referirse al conjunto de mujeres, como usted ve ahí en la gráfica. Quienes sostienen estos criterios desconocen, cree este comentarista, la verdadera misión del diccionario. Sobre esto ofreció declaraciones en 2015 el entonces director de la RAE, Darío Villanueva. Veamos. Tenemos muy claro en este sentido que no podemos hacer un diccionario censurado. Nosotros no podemos elaborar diccionarios políticamente correctos, sencillamente porque la lengua no es políticamente correcta. Ya Aristóteles en la Política dice aquello que yo siempre suelo citar, de que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, sirven para lo conveniente y para lo que no lo es. Las palabras sirven para ser educado, para ser cortés, para ser justo, pero también sirven para ser canalla, para ser injusto, para ser arbitrario, sirven para ser racista, sirven para ser machista. Y eso no es culpa del diccionario que recoja esas palabras. Eso es algo que está en la sociedad y luego cada individuo es el que sabe qué palabras debe de utilizar en función de su conducta y de su comportamiento. Nosotros no podemos hacer un diccionario seráfico, angélico, un diccionario solo de las palabras bonitas, porque eso sería simplemente ejercer una forma de censura. Fíjese, el diccionario primero que hizo la Academia, conocido como Diccionario de Autoridades, empezó en el año 1726. En el prólogo dice: este diccionario no contendrá nombres propios, lo cual es normal porque los nombres propios pertenecen a las enciclopedias, y también añade aquellas palabras que designen desnudamente objeto indecente. Y en el diccionario de autoridades no hay ningún término que tenga que ver con el sexo, con los órganos sexuales, con las prácticas sexuales, que tenga que ver con el cuerpo, con la escatología. Bien, yo me pregunto, ¿sería aceptable en el siglo XXI que el diccionario de la lengua española no recogiera estas palabras? Evidentemente no. Por lo mismo, no puede ejercer censura sobre expresiones que existen. El diccionario no inventa jamás ninguna de estas expresiones, sino que simplemente las recoge. Y por supuesto tampoco las promociona. Aunque ya el exdirector de la RAE, Darío Villanueva, lo explicó, reiteramos lo que sobre este tema se explica en el libro de estilo de la lengua española. En dicha obra se recuerda que el diccionario es el que recoge el uso que los hablantes les dan o les han dado a las palabras para que otros hablantes puedan entenderlas si se encuentran con ellas. Por tanto, el diccionario no inventa ni propone significados de las palabras, sino que se limita a registrarlos. Esto quiere decir que cuando un significado figura en el diccionario es porque se ha documentado en el uso y se ha considerado relevante su inclusión. Así, cuando el diccionario incorpora la expresión sexo débil con el significado de conjunto de mujeres, no está intentando promover la idea de que las mujeres son débiles, sino que se limita a indicar que en los textos se documenta esa expresión con tal significado. En estos casos, como mucho, se le puede añadir a la acepción, si es pertinente, alguna marca
para reflejar que hoy ese uso puede resultar despectivo, discriminatorio o irónico. Lo mismo cabe decir de otros casos como sexo feo, expresión que aparece recogida en referencia a las personas de sexo masculino. De hecho, dice más el libro de estilo de las academias, para que el diccionario sea una obra útil, rigurosa y coherente, no se puede prescindir de toda esta información por el mismo motivo que no se puede prescindir de las palabras guerra o tristeza, a pesar de que reflejen significados negativos para la mayoría de las personas. Pero ¿podemos encontrar ejemplos de sexismo lingüístico en el diccionario académico? Lamentablemente sí. Desde luego, el lexicón es una obra redactada por individuos y por tanto es posible que algunas definiciones muestren opiniones y actitudes personales misóginas como prejuicios ideológicos. Esto es lo que ha propiciado que durante los últimos años la Real Academia, en conjunción con las demás corporaciones de la lengua, se hayan visto obligadas a limpiar de residuos machistas y connotaciones misóginas los artículos del diccionario. Veámoslo con algunos ejemplos. Los tomaremos de la Crónica de la Lengua Española publicada por las academias en el año 2020. Vamos a apoyarnos, como es costumbre, aquí en la gráfica y ahí tenemos la crónica. Veamos que algunas sustituciones de términos en el diccionario académico. La definición de profesiones ejercidas exclusivamente por varones se iniciaba tradicionalmente por expresiones del tipo hombre que o el que, con acotación de género solo para el masculino. A medida que la mujer accede a tales trabajos, el diccionario académico modifica la definición y la sustituye por la expresión genérica persona que y la acotación genérica masculino y femenino. Aquí tenemos el caso de Herrero. Vamos a apoyarnos aquí en el diccionario académico. Como ven ahí en la gráfica tenemos las entradas del diccionario del año 2001 y de la 23ª edición, que es la publicada en el año 2014. En el año 2001 solamente se recogía herrero, usted ahí lo ve, como hombre que tiene por oficio labrar el hierro. Después el diccionario hace la corrección y ya en la edición de 2014, vean que aquí en la segunda acepción ya se indica que la palabra para el masculino es herrero y para el femenino es herrera, y por tanto la definición que ofrece el diccionario académico, como ven aquí en la gráfica, es persona que tiene por oficio labrar el hierro. Lo segundo que veremos son acotaciones en expresiones de connotación despectiva. Por supuesto, aquí tenemos también algunos otros ejemplos. Ahorita adelantamos algo sobre la frase sexo débil, usted aquí la ve en la gráfica incluida, en los años 20 del siglo pasado. Veamos la evolución en su significado. Aquí en las ediciones de 1925 y 1992 se recogía la expresión sexo débil con el sentido de las mujeres. Ya en el año 2001 se recogía esta expresión como conjunto de las mujeres, y en la de 2014, que es la última edición publicada en el año del tricentenario de la Real Academia Española, sexo débil se recoge como conjunto de las mujeres, pero con una marca lexicográfica, una acotación que se la voy a leer rápidamente. Dice, usado con intención despectiva o discriminatoria. Así usted lo puede corroborar en el diccionario académico. El tercer ejemplo de correcciones en el diccionario lo vemos en los del tipo mujer de. Como se explica en la Crónica de la Lengua Española, durante el largo periodo en el que la mujer tenía vetado el acceso a cargos de dignidad, se creó un femenino con el significado de, por ejemplo, mujer del presidente, mujer del médico, mujer del alcalde, etc. Así pues, en algún momento el lexicón solo recogía alcaldesa como mujer del alcalde. Aquí veamos también la entrada actual en la edición 23ª del diccionario, o sea, la de 2014, que usted puede consultar gratuitamente en línea en la página web de la RAE, que les recuerdo es dle.rae.es. Aquí podemos ver la entrada de alcalde y, como pueden ver, el femenino, ahí en la parte inferior de la pantalla, vemos algunas de las acepciones. Por ejemplo, esta quinta dice mujer del alcalde. Aquí tiene también dos marcas lexicográficas. Una es que es coloquial y la otra es que es poco usada. Esto ya lo refleja la edición actual del diccionario académico. Lo que quería decir ahorita era que en la parte de aquí de la pantalla vemos que alcalde es la forma para el masculino y alcaldesa es la forma para el femenino. Por tanto, en la primera acepción se recoge M de masculino y F de femenino para indicar estas explicaciones en el diccionario académico. Estos no han sido los únicos intentos de corrección en el diccionario académico. Otro que también es oportuno resaltar es el relacionado con los términos hombre y mujer. En las definiciones se sustituyó hombre por persona, incluso se cambió la palabra hombre por expresiones como
ser humano y especie humana. Ahora bien, ¿son suficientes estos cambios? Desde luego que no, pero sin dudas muestran el interés de las academias por perfeccionar su obra lexicográfica de referencia, que es el Diccionario de la Lengua Española. No para convertirlo en una obra políticamente correcta, sino para reflejar lo más ajustado a la realidad posible el uso que los hablantes les dan a las palabras. Recordemos que las 23 corporaciones integrantes de la ASALE, o sea, la Asociación de Academias de la Lengua Española, son todas, y no solo las RAE, notarias del uso. Usted lo escuchó bien, notarias del uso. Y eso es precisamente lo que hacen con el denominado lenguaje inclusivo. Toman nota de por qué caminos marcha el idioma español, un tesoro compartido con casi 600 millones de personas. Hoy concluimos este ciclo sobre el lenguaje inclusivo. Aún queda mucho por hablar, pero queremos en este espacio hablar sobre otros temas lingüísticos que también resultan interesantes. Es muy probable que pronto volvamos sobre este tema, toda vez que cada día crecen más los debates en torno al lenguaje inclusivo. Por lo pronto, usted puede dejarnos todas sus consideraciones sobre el lenguaje inclusivo para seguir confeccionando estos apuntes para un debate impostergable. Tiene a su disposición el correo electrónico que recuerde es consultas@buenidioma.com. Por ahí puede hacernos llegar sus opiniones sobre el lenguaje inclusivo. Antes de concluir, si usted se perdió las últimas presentaciones de Buen Idioma al Día, recuerde que puede ver todos los videos en nuestro canal de YouTube. El usuario es @buenidioma. Suscríbase, comparta los videos y déjenos sus comentarios. Tenga una excelente jornada.